Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy comenzamos una nueva serie que sigue llamándose como la que habíamos empezado con la primera carta de Pedro, segunda de Pedro y ahora en Judas, y que se llama esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, pero ahora con la carta de Judas, y que le hemos puesto a este tema en específico, al tema número 1, luchando por la fe. Había dicho que la carta de Pedro tenía mucha similitud con la de Judas. Muchos académicos piensan con toda probabilidad que Judas consultó a Pedro, otros piensan que no, que Pedro consultó a Judas, pero por eso esa es la razón que algunos dan una fecha a esta carta aproximada y otros dan otra, porque no está claro quién consultó a quién, pero ciertamente la similitud son inmensas a esto. Entonces, ambos están escribiendo en contra de falsos maestros, ¿sí? Se han levantado allí estos falsos maestros y están socavando la fe cristiana y por tanto están amenazando la vivencia del cristiano, y eso es como ocurre, ¿sí? Si tú socavas la fe cristiana, tú amenazas la vivencia del cristiano. Deja darte varias ilustraciones de lo parecido que son esas dos cartas que ya leímos, que ya estudiamos, primera de Pedro, segunda de Pedro y ahora Judas. Por ejemplo, ambas hablan de falsos maestros con corrupción doctrinal y moral. Ambos autores nos advierten de que Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su lugar original o su dignidad original, y los condenó a prisiones de oscuridad, y que por tanto, si Dios hizo eso con los ángeles, ahora Él no pasará por alto a estos falsos maestros ni a sus seguidores a la hora de hacer justicia, ¿sí? Entonces, diríamos que ambos autores hacen mención de que estos falsos maestros rechazaban la autoridad de Cristo, y al mismo tiempo estos eran capaces, en su orgullo, en su forma irreverente, de maldecir y blasfemar contra potestades como esos ángeles caídos o seres angelicales, ¿sí? Que ni aún los mismos ángeles lo hicieron en su momento con Satanás, sino dijeron: el Señor te reprenda. No, ellos incluso blasfemaban contra estos ángeles. Ambos se refieren, tanto Pedro como Judas, a estos falsos maestros como personas que hablan de lo que no entienden, y al no entender hablan, dicen ambos, como animales irracionales. ¿Te imaginas que estas dos cartas que están hablando de todas estas cosas con este lenguaje muy similar? O sea, hay algo que ahí debemos entender y analizar puntualmente. Hablan de estos falsos maestros como que viven en sus placeres, mientras ellos, los falsos maestros, festejan, comen entre el pueblo de Dios con los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Y la gente no percibe todo eso. Ambos se refieren a estos hombres falsos. Por ejemplo, Pedro les llama manantiales sin agua. Judas les llama nubes sin agua. Tanto Pedro como Judas hablan de que en estos últimos días vendrán burladores del Señor Jesucristo, burladores que de su segunda venida, burladores de las cosas que nosotros creemos ahora, ¿sí? Que nosotros creemos, y entonces ellos no creen en todo eso, ¿sí? Por eso es que los académicos hoy entienden que esos dos hombres, Pedro y Judas, debieron de haberse consultado, o quizás a través de una tercera fuente, ¿no? De información que les suplió datos, entendimiento, iluminación común,
o simplemente que el Espíritu de Dios así quiso hacerlo a cada uno de ellos. No sabemos, pero eso nos da una idea porque la mayoría de los comentarios tienen a estas dos cartas juntas, una detrás de otra, ¿sí? Es una carta, entendemos, la de Judas, muy corta, sin embargo, es una carta intensa, es una carta muy desafiante, como un llamado de alerta, con un sentido de advertencia, como pocas veces tú lo podrás encontrar, y un gran sentido o contenido de urgencia a pesar de su brevedad esta carta. Esta carta tiene un capítulo y sin embargo tiene muchas cosas, mucho contenido, tiene muchas cosas interesantes. Deja darte una idea sobre esto. Y con esto te resumo el capítulo entero o esta carta que tiene nada más un solo capítulo. Judas toma una serie de palabras triples para describir conceptos, para describir diferentes cosas o personas. Por ejemplo, hablando de los recipientes, o sea, es la audiencia, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Él les llama primero a estos recipientes, a esta iglesia de Dios, les llama primero llamados por Dios. Segundo, les llama amados por Dios. Y tercero, les llama guardados por Dios. O sea, son tres cosas: llamados, amado y guardado. En el saludo hay una oración o un deseo que sale de él y habla de que la misericordia y el amor y la paz sean con ellos en abundancia. Les da tres ejemplos, por ejemplo, del juicio: Israel en el desierto, los ángeles que fueron condenados a prisiones de oscuridad y la condenación de Sodoma y Gomorra. Él usa tres personas como ejemplo del error que cometieron y el castigo que les siguió a ellos por ese error. Por ejemplo, habla de Caín, habla de Balaam, habla de Coré. Él habla de los falsos maestros como impíos, convertidores de la gracia de Dios en lascivia y como negadores del Señor. Él habla de estos apóstatas que tienen tres actividades o tres características o son culpables de esas tres actividades, ¿no? Ellos, por ejemplo, contaminan la carne, ellos desprecian las autoridades y blasfeman contra seres celestiales o angelicales. Judas, él usa dos triples para hacer 6 metáforas para describir a estos falsos maestros. Por ejemplo, las primeras 3 les llama manchas, es decir, peligros ocultos, apacentadores de sí mismos, nubes sin aguas, ¿sí? La segunda triple les llama árboles sin fruto, olas furiosas y estrellas errantes. ¿Ves? No sé si alcanzan a entender la intensidad de esta carta, ¿sí? Cuando se refiere a Dios, Judas menciona las 3 personas de la Trinidad. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacia el final, a pesar de que nos llama a contender por la fe, ¿sí? Nos está hablando a considerar 3 tipos de ovejas o personas presentes en la iglesia. Por ejemplo, habla de ovejas que están dudando. Y a esas, hermanos, a las que están dudando, a las que están como que sí, como que no, como que sí será bueno, sí será X, entonces hay que cuidarlas, tener misericordia de ellas. ¿Por qué? Porque están en duda en seguir el camino de Dios. De eso habla Judas. El segundo grupo, el cual habla Judas, es que están en peligro, o sea que ya están más como que expuestos a quemarse, casi como que están apostatando, casi como que ya no quieren, ya no buscan con intensidad. Bueno, sí voy por religión, pero no voy por devoción. No voy por devoción a adorarle a Dios. Sí me conecto, pero como que no, como que ya estoy, como que casi ya estoy apostatando, como que sí me conecto, pero también le rezo a esta imagen.
sí me conecto, sí escucho la palabra de Dios, pero como que voy a visitar al chamán, ¿verdad? Sí leo la Biblia, pero creo que me dicen que el hierbero trae buenas cosas también. Están casi apostatando. Y finalmente habla de estas, de ya no llamaremos ovejas, pero que las que ya están contaminadas, ¿sí? Totalmente. Estos tres tipos de ovejas, por así decirlo. Y al final nos da tres tipos de ejercicios espirituales. Por ejemplo, él dice, edificaos, orar y consérvense en el amor de Dios. Esos tres tipos de ejercicios espirituales. Esto es interesante, hermanos, de cómo Dios lo inspiró a escribir de falsos maestros, ovejas y condición de la iglesia, ¿sí? En cuanto a la fecha de cuando se escribió esta carta, se escribió alrededor, hay unos dicen unas fechas, otros otras, pero más o menos alrededor del año 65 de nuestra era. Ok, entonces ya mencioné los generales de la epístola corta, ciertamente, pero yo creo que te dan una buena idea de qué se trata o de qué vamos a hablar de este capítulo, ¿no? Así es que entremos en materia por cuestión de tiempo y por cuestión de muchas cosas. Nada más vamos a hablar, espero en Dios, terminar hablando 4 versículos nada más, los primeros 4. Así es que si ya están listos, abran su Biblia en Judas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice de esta manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros notamos, como en las demás cartas que ya hemos estudiado, que nada más han sido 2, ¿no? Es que el autor se identifica al inicio. Era la costumbre en la antigüedad y Judas usa 2 calificativos para identificarse. Lo primero es que él dice de sí mismo que él es un siervo, y la palabra original para decir siervo es la palabra doulos, así como lo escuchan, doulos, que implica ser un esclavo. Y creo que esa es la palabra que debió hacerse mención, pero pienso que los traductores modernos, hermanos, por cuestión de la esclavitud en el mundo, prefirió usar la palabra siervo para no meterse en esos detalles, porque eso es lo que tenemos que ver. Siempre cuando leamos, si usted tiene la posibilidad, meterse a los originales, porque muchas veces los traductores, precisamente por no invadir ciertas cuestiones sociales, políticas, incluso hasta religiosas, dan otro tipo de traducción a esto. Así es que esos traductores es lo que hicieron. Y el segundo calificativo que él usa menciona que es hermano de Jacobo. Voy a mencionar lo que la iglesia primitiva creyó, lo que han creído la mayoría de los teólogos hasta el día de hoy. La mayoría han creído desde el principio que este Judas claramente no fue uno de los 12 discípulos. ¿Se acuerdan que había un Judas? ¿Sí? Entre los 12 apóstoles había 2 Judas incluso, el Iscariote y el no Iscariote. Bueno, este no es ninguno de esos 2 discípulos entre los 12 apóstoles, ¿no? Había un Jacobo que sí ciertamente era hermano de Juan,
que era hijo de Zebedeo. No sé si lo recuerdan. Este no es el Jacobo que él menciona en esta carta tampoco, ni Judas, ni Jacobo, ¿no? De manera que, ¿quién es este Judas y quién es este Jacobo? Este Jacobo, con toda probabilidad y todo lo que la iglesia primitiva creyó, y la mayoría ha creído hasta el día de hoy, este Jacobo, que también es conocido ya ahora en la palabra, es Santiago, el que escribió la carta de Santiago. Era el medio hermano del Señor Jesús. Y que en su momento ni Judas ni Santiago creyeron al principio en Jesús, pero llegó a ser Santiago la cabeza de la iglesia en Jerusalén y tenía diríamos, una posición muy prominente en uno de aquellos, en esos tiempos de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Así es que en esta carta escrita por Judas, o en este caso Santiago, escrita por Santiago, ¿no? Es interesante ver cómo Judas dice ser hermano de Jacobo, y este Jacobo entendemos que es medio hermano de Jesucristo, de manera que Judas, el autor de esta carta, también fue medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo medio hermano? Porque no vienen de sangre de José. Acuérdense que fue por obra del Espíritu Santo que María concibió al Señor Jesucristo. Y dice que posteriormente José y María tuvieron más hijos. Entonces, esos son hijos de sangre, más Jesucristo no era propiamente hermanos, que se dicen actualmente hermanos, pero no son de sangre. ¿Cómo lo vamos a saber esto? Hay un soporte bíblico. Para esto es Mateo capítulo 13, versículo 55. En este pasaje de la Biblia, que este soporte nos da para atestiguar lo que de otra manera he dicho, dice en Mateo 13, 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. Dice, ¿no se llama su madre María? Dice, y sus hermanos ahí también, o sea, ahí menciona que uno de sus hermanos era Jacobo, otro que es Santiago, en realidad es el nombre que se les da a Santiago, y también era José, también era Simón y Judas, ¿sí? Ahí están tanto Jacobo o Santiago como Judas, ¿sí? Esos eran los hermanos o medios hermanos del Señor Jesucristo. Mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, ¿sí? De manera que nosotros por lo menos tenemos un pasaje que habla de que Jesús tuvo 4 hermanos o medios hermanos, ¿no? Pero 2 de ellos fueron Jacobo y Judas, ¿sí? Así que pensemos que este Judas es el hermano de Jesús y él se llama hermano de Jacobo o Santiago, como ya lo leímos. De manera que ellos no fueron apóstoles, no solamente no fueron apóstoles, ¿sí? En Mateo capítulo 12, no lo busque, nada más apúntelo, 12, 46 al 50, nos dice que aún estas personas, o sea, sus medios hermanos que no fueron apóstoles, incluso no eran ni seguidores de Jesucristo en su tiempo, incluso ni creían en él. Estos fueron hermanos que posteriormente, después de la resurrección, llegaron a creer en él. De hecho, pensaban ellos, cuando estaba todavía aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo, pensaban ellos y junto con otros familiares que Jesús estaba fuera de sí en un momento dado. O sea, como que no creían en él porque pues decía muchas cosas que para ellos no era tan lógico, ¿no? O sea, ¿cómo decir que yo crecí con mi hermano y de repente que ahora se dice que es el Cristo, que ahora se dice que es el Dios, ¿no? Entonces no creían en él. En resumen, ¿quién es este autor? Ya habíamos dicho, es Judas, el hermano de Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago, que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén, que no formaron parte de los 12 apóstoles, pero que posteriormente sí llegaron a creer. Entonces este Judas, al escribir la carta, en vez de identificarse como hermano del Señor Jesucristo, o medio hermano, que así pudiera haber dicho, ¿no?
se identifica como siervo de Jesucristo. En otras palabras, él está reconociendo, ¿sí?, la relación espiritual que él guarda con nuestro Señor, más que la relación biológica que guardó mientras Jesús pasaba por esa tierra. ¿Vean cómo es esto? Yo creo que esto tiene todo el sentido del mundo, porque es más importante, hermanos, escúchenme, la relación que tú guardas con Cristo espiritualmente, que la relación que tú guardas con Él biológicamente, mientras estuvo aquí en esa tierra, ¿no? Y sigue siendo así en el día de hoy. Escuchan el pasaje, ahora sí, busquen Mateo capítulo 12, versículo del 12, Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Eso sí quiero que lo muestren en la pantalla. Dice que mientras él aún hablaba a la gente, o sea, Jesucristo estaba predicando la palabra, dice, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera. Fíjense que ni se metían ni a la reunión, ¿no? Ni se metían ahí, lo estaban esperando afuera, ¿no? Estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, ¿no? Respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano Jesús a sus discípulos, ¿no?, dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre y mis hermanas, ¿no? La relación que tú guardas con Cristo espiritualmente es mucho más superior y más importante que la relación que tú guardas biológicamente aún en los labios de Jesús. ¿Sí me di a entender con esto, hermanos? Ahora que Judas, se describe como siervo de Jesucristo, él está reconociendo, él, diciendo él, o sea, hablando de Jesús, él es mi amo, yo soy su esclavo, soy doulos ante él, él es mi amo, ¿sí? Él es mi Señor, yo soy su siervo, aunque aquí en la tierra fue su medio hermano, pero en la cuestión espiritual, él es esclavo del Señor Jesucristo. Ya vimos la identificación del autor, ya tenemos una idea más clara de quién era. Ahora él pasa a desear, quizás de manera de oración, quizás él oró estas cosas y un par de cosas. ¿A quiénes? A los recipientes de la carta. ¿Quiénes eran los recipientes? Pues estamos incluidos hasta usted y yo, que ahora estamos estudiando, que estamos leyendo la carta, que estamos estudiando la carta, y les, de una manera tal vez de oración, mencionó tres cosas, ¿no? Misericordia, paz y amor, ¿sí? O sean multiplicadas sobre todos ustedes. ¿Qué tan importante era para Judas desearles misericordia? Y entendemos que este grupo, en el primer siglo, estaban siendo perseguidos, ¿sí? Eso es como si nos dijera Judas en este momento, que la bondad de Dios sea contigo. O sea, es como usted y yo que estamos padeciendo ciertas circunstancias, ciertos problemas, estamos pasando por esos valles de muerte, por esos valles de sombra, por esos valles de enfermedad, por esos valles de escasez. Es como si Judas dijera que la bondad de Dios sea contigo y te proteja y te guarde. De tal manera que tú sepas que estás siendo protegido por Dios en medio de una sociedad carnal antagonista de la fe. Eso es lo que está diciendo Judas. Que Dios te proteja en medio de esta adversidad que estás pasando. Al mismo tiempo, Él te desea que la paz abunde en ti. Porque cuando estás en medio de una batalla, hermano, espiritual, o estás en medio de una persecución, de verdad, escuchar esas palabras son alentadoras cuando estamos pasando por esas cosas. Y quizás Judas, que a lo mejor estaba de lejos con el Señor Jesucristo cuando pasó por esa tierra, escuchó que Cristo dijo,
mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo la da. ¿Sí? Cuando expresó eso Judas, precisamente se estaba refiriendo a este tipo de paz, que no tenía nada que ver con lo que acontece alrededor de mí, sino lo que acontece en mí, en mi interior, ¿no? Porque tú puedes escuchar hoy día en las noticias, tú puedes ver muchas cosas que están alrededor de ti, que ya pasó esto, que ya pasó aquello, que ahora en tal país, que ahora en tal lugar se derrumbó, hubo esto, muchas cosas. Pero cuando está en ti, entonces Judas está hablando precisamente que esta paz, este tipo de paz que ofreció nuestro Señor Jesucristo, no esté alrededor de ti, sino esté en ti, dentro de ti, de tal manera que ellos puedan tener paz en medio de la tormenta. Si es que les desea misericordia, les desea paz y les desea amor. Claro, porque en medio de las situaciones difíciles, nosotros necesitamos amarnos unos a otros para protegernos unos a otros. Qué padre es sentir cuando alguien te dice, oye, estoy pasando por esta necesidad, ayúdame a orar. Y ni le contestas. Y pasas por alto eso, ¿no? Contestas cuando puedes, contestas cuando quieres, ¿no? Porque según te das el muy ocupado, según te das el que, no, estás lleno de cosas que hacer y que quién sabe qué. Si tan solamente nos tomáramos un tiempo rápido para expresarle que estamos con esa persona, que estamos en la disposición de ayudarles, que estamos en oración por esas personas. Mire, esas palabras son tan importantes, pero necesitan algo más que eso, hermano, estas personas. Ustedes van a necesitar, y también nosotros, van a necesitar amar a sus enemigos, amar a aquellos que nos vituperan, amar a aquellos que los persiguen, como el mismo Cristo les advirtió en el Sermón del Monte, como ya lo hemos estudiado. Y por tanto, que ese amor que viene de Dios abunde en ustedes, dice Judas, porque eso va a ser extremadamente necesario para vivir entre ustedes y al mismo tiempo para poder pensar adecuadamente, pensar bíblicamente acerca de aquellos que están vituperando y que les están persiguiendo. Ahora ya entendemos que la audiencia de esta carta entonces es un nivel universal. No es una iglesia del primer siglo, sino es toda la iglesia a lo largo de todos los siglos, por la manera como él describe la audiencia, este Judas, ¿no? En el versículo 1, que ya abordamos, hablaba a los llamados, hablaba a los santificados, ¿no? Que en este caso es. Esta palabra en el original es amados, habla de esta palabra agapeo, o sea, en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿sí? Habla precisamente que somos amados, de amar de una manera incondicional. Estos somos todos nosotros, hermanos, a lo largo de los siglos, porque ciertamente hemos sido llamados, ciertamente hemos sido amados y ciertamente estamos siendo guardados o preservados por Jesucristo. ¿Ya checó? ¿Ya notó esas tres cosas? Que hemos sido precisamente llamados, que hemos sido amados y que hemos sido guardados o preservados para Jesucristo. ¿Sí está notando, hermano? Porque es bien importante esto. Pedro nos habla que nosotros estamos siendo guardados para recibir una herencia que no puede perecer, que ya lo vimos en primera de Pedro, su primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ya lo leímos esto, o ya lo estudiamos. Estamos siendo guardados precisamente para recibir el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que nos fueron hechas, hermanos. Estamos siendo guardados porque hay recompensas especiales llamadas coronas en alguna de las porciones bíblicas, en unas traducciones así lo llama, que son llamadas coronas. Así que nosotros estamos siendo guardados para recibir esas recompensas. ¿Cuándo fuimos llamados? ¿Cuándo fuimos llamados? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios
nos concibió, y eso es Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿sí? No lo pongan. Y esa es la secuencia. Primero fuimos llamados, Dios pensó en mí antes de fundar el universo. ¿Te imaginas eso? Pensó en ti, hermano, antes de que pudiera haber alguna creación. Y cuando pensó en ti, te apartó en su mente y solo necesitaba ocurrir el paso del tiempo para que eso se cumpliera. Entonces, si fuiste llamado, si quieren, sí abran Romanos 8, 28 y 29. Si fuiste llamado, Pablo dice en ese pasaje que le estoy diciendo, que dadas las extraordinarias revelaciones que él recibió, el apóstol Pablo en el tercer cielo, revelación de Dios, dice que todos los que fueron llamados, entonces fueron predestinados en Romanos 8:29, a salvación, fueron predestinados a salvación, y los predestinados fueron justificados en la cruz, hermanos, y los justificados ya son glorificados, aunque eso todavía está por verse, ¿verdad? Porque todavía todos los que estamos aquí reunidos, pues no hemos muerto para ser glorificados, porque todavía hay otro proceso. Pero en la mente de Dios ya se da como un hecho de que tú fuiste llamado, tú fuiste justificado, tú fuiste predestinado para salvación y ahora vas a ser glorificado, pero para Dios ya es un hecho esto, que fuiste así. Y esa elección que Dios hizo en el pasado, en el libro de Efesios se nos dice que fue en el amado, en Cristo Jesús. Y resulta que fuimos elegidos en el amado para ser conformados a la estatura, ¿sí? A la imagen del mismo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:28 dice que todas las cosas que estaba puesta ahí, todas las cosas nos ayudan a bien, o diríamos que cooperan para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. De tal forma que todo lo que has pasado o estás pasando o lo que vas a pasar tiene un propósito expreso, hermano. Y el propósito expreso es de quitar todo de ti, todo lo que no luce como Cristo, y dejarte en ti solamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahora, no solamente nos dice Judas que hemos sido llamados, sino que Él nos quiere, diríamos, que Él quiere que esta gente perseguida entienda que su persecución, en este caso nosotros, que nuestros problemas, que nuestras enfermedades, nuestras dificultades, no tienen que ver con que Dios no me ama, o Dios me está olvidando, o Dios está pasando por alto esto. No, todo lo contrario, porque Él dice que somos amados por el Padre. Nunca tengas la idea de que la dificultad en tu vida, por dolorosa que sea, es una expresión de que Dios se ha olvidado de ti o que no te ama. Todo lo contrario, en medio de la dificultad, el Dios que te ama no tiene, diríamos allí, no te tiene olvidado, sino tiene un propósito en tu dolor. Y la disposición de Dios, cuando me amó, con amor eterno, me ha amado, ¿sí? Cuando me amó antes de la creación, la única por la que me amó fue porque brotó en Él el deseo de amarme. Porque ni siquiera yo había nacido, ni usted, ni habíamos exhibido ningún tipo de fruto por el cual Él nos hubiera amado. Pero cuando nacimos, ahí sí que las cosas empeoraron. Empezamos a dar puros frutos de carne, puros frutos de desigualdad, puros frutos de no buscar a Dios. ¿Te das cuenta de lo especial que es el amor de Dios por ti y por mí? Que aún sin tú haber nacido, sin aún mostrar algún fruto bueno para Dios, para que Él te amara, Él te amó pese a esa circunstancia. Algunos de ustedes tienen hijos, hijas, y en algunas ocasiones sus hijos o sus hijas se han vuelto en contra de ustedes. Y sin embargo, ustedes les siguen amando en medio de su rebelión.
Ustedes no le están amando por las cosas buenas que están haciendo o su buen comportamiento. ¿Por qué le amas, hermano? Simplemente porque hay una disposición natural en ti de amar a quien te pertenece, en este caso como hija o hijo. ¿Sí o no? ¿Lo ama en medio de su rebeldía? ¿Lo ama en medio de las circunstancias? Sí, porque hay una disposición natural en usted en quererle amar independientemente como sea. Tú le perteneces a nuestro Dios, yo le pertenezco a mi Dios. Y no hay, y hay una disposición natural en Él de amarme. ¿Por qué? Porque soy propiedad de Él, porque soy hijo de Él. Eso es lo que Judas quiere, que yo pueda entender no solamente que soy llamado, es que soy, además de ser llamado, soy amado por el Padre. De hecho, el amor tiene que ser tan así, porque Cristo enseñó que si tú y yo amamos solamente a los que nos aman, eso no tiene ningún mérito. En otras palabras, Dios te amó cuando tú eras enemigo, cuando yo era enemigo, según Romanos 5:10. Éramos enemigos antes de creer en Él. Yo era su enemigo, tú eras su enemigo, y Dios, a pesar de eso, con su amor natural, nos amó. ¿Y por qué nos amó? Porque Él tenía la misma disposición hacia mí desde toda la eternidad, y por eso Él me estaba amando pese a mi enemistad contra Dios. Y luego Cristo me dice en el Sermón del Monte, hablando de los impíos, ¿sí? Los gentiles, dice que ellos aman a quienes les aman. Y eso es natural, ¿verdad? El amor que Dios le da crédito, hermanos, el amor que tú tienes por alguien que no te ama, ese es el amor que Dios le da crédito. Y ese es el amor, también diríamos, ágape, porque es un amor incondicional, ¿sí? Como Dios ama de otra manera a nosotros con un amor incondicional, porque pese a nuestra rebeldía, anteriormente, sin buscar a Dios, Él nos amó desde antes de la eternidad. Bueno, desde antes, perdón, de la creación. Y de allí, el llamado a amar a nuestros enemigos es lo que nos dice que ahora hagamos nosotros, amarlos a ellos. Oiga, pero si me está ponchando las llantas del coche el vecino, ¿cómo quiere que yo lo ame? ¿Qué dice Dios? Ámalo. Oiga, pero si mi jefe se está pasando, o sea, me deja más horas trabajando, ¿cómo quiere que lo ame? Ámalo. Entonces esta carta es enviada a todos los amados, no solamente a los llamados, sino también a los amados, a todos los que son amados por Dios. Y esa es mi seguridad de salvación. Mi seguridad de mi salvación no es tanto en mi obediencia, aunque sí es vital, pero no es allí donde descansa mi salvación. Porque si descansara en mi obediencia, hermanos, tú y yo no nos íbamos a perder. ¿Cuántos de ustedes son obedientes a Dios? ¿Seguro? ¿Seguros? Guay, ya me espanté yo. Mi seguridad de mi salvación descansa, número 1, de que fui llamado y lo que Dios comienza, Dios termina. Número 2, de que soy amado por Dios y el amor de Dios es eterno, lo que implica que lo que Él comenzó en el pasado, cuando comenzó a amarme, Él continuará haciendo hasta el resto de la eternidad, lo cual es interminable, hermanos. Por eso yo tengo garantía de mi salvación, no por mis obras, no porque yo sea obediente, porque dice la Biblia que no hay ningún justo, no hay nadie que haga el bien. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos que sí? O sea, por eso no debe de descansar mi salvación en mi obediencia, que es parte vital, que yo sea obediente, trate de ser obediente, pero ahí no descansa mi salvación. Descansa y tiene garantía en que soy llamado y soy amado por Dios. Soy llamado y lo que Dios comienza, el que llama a Dios, con Él termina. O sea, hasta el final, hasta la eternidad. Y finalmente, tengo la garantía de la salvación porque no solamente fuimos llamados,
No solamente fuimos amados por Dios, sino que estamos siendo, fíjense, ahí está, guardados por Dios para Jesucristo. ¿Entendemos el privilegio que tenemos ahora nosotros, hermanos? Que te guarda, que te preserva y que luego te va a entregar a Cristo mismo, el Espíritu de Dios que mora en ti. Amados, si esto no te anima a perseverar en obediencia, si esto no te anima a buscar de Dios, si esto no te anima a leer su palabra, si tú nada más quieres ser espectador, si tú nada más quieres ser oidor de la palabra, nada te va a convencer si tú no entiendes esos tres conceptos que acabo de decir. Dios Padre ha tenido solo un hijo especial, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos decir así. Él es el original, ¿no? Jesucristo. Y nosotros somos producto genérico, diríamos así. Nosotros somos producto genérico. Él es el patente, diríamos. Nosotros somos genéricos porque somos hijos de Dios. A este hijo único, a este hijo patente, digamos, por así decirlo, a este hijo de Dios, unigénito, Dios le pidió que fuera y se sacrificara por nosotros. ¿Por quiénes? Por los genéricos, nosotros. A ese hijo unigénito, Dios quiere entregarle una humanidad redimida, que le adore, que le honre, que le siga, que le sirva por el resto de la eternidad. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, que ahora somos hijos de Dios, ¿no? Y por eso Dios Padre nos está preservando para Jesucristo. Es como si Dios le dijera: este es mi regalo, hijo, para ti. Por tu entrega y sacrificio. Así es que nosotros, hermanos, ahora que somos preservados, guardados para Jesucristo, nosotros somos una ofrenda del Padre hacia el Hijo. ¿Te imaginas lo que esto representa? Cuando tú vas a regalar algo, ¿qué haces tú? Envuelves el regalo, o sea, algo especial. ¿Qué es lo que está haciendo Dios por nosotros? Dice que ahora somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios te adquirió a través del sacrificio. Dios está preparando, Dios está adornando, Dios está poniendo el moñito para ser un regalo, una ofrenda del Padre hacia el Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y de verdad que eso tiene una connotación muy poderosa, hermanos, muy poderosa. Así es que ya abarcamos 2 versículos. Vamos con el tercero, versículo 3 de la carta de Judas. Este versículo 3 refleja 2 cosas. Judas no iba a escribir acerca de contender por la fe, claramente allí expresado. Él estaba pensando escribir de otra cosa, como lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Y te queda claro qué fue lo que pasó en realidad, ¿sí? A ver si lo tienen en la Nueva Traducción Viviente. Esta. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra salvación, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿sí? Así es que, en pocas palabras, dice que yo quería escribirles acerca de la salvación. Les quería hablar de los privilegios que tenemos y que ustedes tomen ánimo en medio de la persecución, ¿sí? Pero me he dado cuenta de algo que está ocurriendo ya entre ustedes, que tengo que cambiar la temática de mi carta y por tanto yo quiero exhortarles a contender por la fe, a luchar por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos de esto, me he sido necesario, ¿verdad? Como dice ahí. Entonces, yo te voy a escribir, ya no de salvación, dice Judas, tú necesitas entender que hay una necesidad. Y la palabra necesario, que habla ahí de la necesidad, es la palabra griega anaké, perdón.
que implica, vean lo que implica esta palabra, sentirse comprimido, sentirse presionado, incluso con una connotación, sentirse impulsado. Así fue de fuerte la necesidad que él sintió, Judas, de dirigirse de una dirección a otra, de cambiar el mensaje, ¿sí? Y él habla de una fe que fue entregada de una vez y para siempre. Y esa es la clave de este versículo, porque lo que ya tú recibiste, por ejemplo, en esta palabra, en los 66 libros que está aquí, ¿no? No hay ninguna revelación más, nadie y ningún falso maestro que te venga a hablar de una nueva idea, una nueva fe, nada, porque esta palabra ya ha sido entregada desde el principio. En el lenguaje del Nuevo Testamento habla similar, porque Pablo les dice a los corintios, lo mismo que yo recibí, ¿de quién? De parte de Dios, eso mismo os entregué. Esta palabra contender, que también se usa aquí en este versículo, contender, es la palabra, a ver si la puedo decir porque son palabras medias raras para mí, ¿no? Epagonizomai. Esta palabra da la idea de esforzarte, la palabra contender, como se esfuerzan los atletas que están compitiendo para ganar una competencia. O sea, quienes agonizan prácticamente por ganar, quienes agonizan en el entrenamiento. ¿Sí han visto a esas personas que compiten, ¿no? Y que están, agonizan por ganar, agonizan en la competencia. Él está diciendo, así es la necesidad que tú tienes, de una forma imperiosa en medio del ataque que estás recibiendo de los falsos maestros, de su corrupción teológica que está llevando a una corrupción moral. Es una plaga en la iglesia, una plaga que comenzó desde el jardín del Edén, si te das cuenta. Es increíble, hermano, cómo las cosas no han cambiado o han cambiado muy poco desde Génesis capítulo 3. Porque en Génesis 3 nos presenta el primer falso maestro, como ya lo hemos dicho anteriormente, con la primer falsa doctrina en la primera iglesia de dos gentes, Adán y Eva, y ya tenían un falso maestro, la serpiente antigua, con una nueva verdad que no era más que una mentira que él estaba ofreciendo a ellos. Y Judas les habla ahora la necesidad de contender. Pero esta necesidad estuvo en el Antiguo Testamento expresada por los profetas que estuvieron aún allí y aún también en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15, búsquelo, dice de esta manera, hablando de una forma imperativa, esta palabra, Mateo capítulo 7, versículo 15, que dice de esta manera, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una vez más lo digo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de una forma imperativa. No es una sugerencia, hermanos, es una obligación. Guardaos. Ellos aparentan como ovejas benignas, como inocentes, sin maldad, que no representan, diríamos, peligro alguno, pero cuando hablan de lobos rapaces, inmediatamente viene a la mente la idea de ese león que está esperando que por su presa y se vuelve tan feroz. Y no son fáciles de reconocer, hermanos, porque Cristo dijo que no solamente los pueden reconocer por su apariencia, sino también se tienen que reconocer por sus frutos. Tienes que darles tiempo nada más. Tenemos que examinar los frutos que están produciendo ellos. Y el texto de Judas nos da características que son los frutos de estos falsos maestros. Pero por ahora, vayan pensando en lo que ya les he comentado,
que estos tienen corrupción teológica y que esto los lleva a una corrupción moral. Vayan pensando en esas dos características por el momento. Y el texto de Judas menciona todo esto. ¿Por qué son llamados también a ellos maestros? ¿No? Porque andan enseñando, porque son llamados falsos en este caso, porque ellos representan como que andan enseñando la palabra de Dios, pero no la enseñan. Muchas veces la problemática con el falso maestro es que ni siquiera es lo que enseña, sino más bien es lo que no enseña. Esa es la problemática, que omite muchas cosas que realmente pueden dar a pie a que ellos mismos sean exhibidos por lo que ellos enseñan. Entonces, tienes que dejar que todo el consejo de Dios sea expuesto para que tú escuches, tú analices. Es lo que nos deja ver. Y de hecho es algo que Dios reveló a través del profeta Jeremías. Jeremías 23:22 en la Nueva Traducción Viviente, si la tienes ahí para que la puedas proyectar. Jeremías 23:22. Escucha lo que Dios dice a través de este profeta según las circunstancias que estaban viviendo en ese tiempo. Dice, si hubieran estado en mi presencia, ¿de quiénes habla? De estos profetas, de estos que estaban hablando de él. Si hubieran estado en mi presencia, ¿sí? En mi secreto, como dice allí, creo que no la tienen esta. Si hubieran estado en mi presencia, me hubieran escuchado, ¿sí? Me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Ellos estaban hablando y estaban enseñando, ¿sí? El problema es que no estaban en la presencia de Dios. Y si lo hubieran estado, entonces habrían hablado las palabras de Dios. Así que deducimos que ellos estaban hablando sus propias palabras, llenándose para sí mismos reconocimientos, halagos, adulaciones, ¿no? Que ya me invitan aquí a predicar, que el apóstol ya me ungió, que ahora ya estoy en la plataforma, que ahora ya estoy predicando a miles de pastores, a miles de gentes. Esos son los falsos maestros, que llenándose para sí mismos, ellos pueden hablar aún de Dios Padre, como Padre de la humanidad nada más, pero no te van a hablar como Judas, que te está hablando del Padre tan especial que te llama elegido, que te llama amado de una manera especial y que te guarda y que te preserva para Jesucristo. Ellos no te van a hablar de esos en esos términos. Ellos te van a hablar del Hijo como un gran maestro, como un gran líder, pero no te van a hablar del Hijo colgado en una cruz por cuya sangre tú y yo somos salvos. Por eso Pablo va a los Corintios y les dice, yo no vine aquí a predicarles la sabiduría de los griegos que quieren oír ustedes, ni vine a hacer señales que los judíos quieren ver. Yo vine a predicarles a Cristo y a Cristo crucificado, a un Mesías colgado en una cruz en quien hay salvación, y debajo del cielo no hay ningún otro nombre por el cual otra persona pueda ser salva, más que por medio de Jesucristo. La iglesia primitiva creyó y se fortaleció bajo la predicación de la cruz y la resurrección de Cristo, hermanos. El falso maestro te puede hablar del Espíritu Santo y te puede escribir un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, y él te va a hablar de muchas ideas acerca del Espíritu de Dios, pero que no están en la palabra de Dios, a menos que se arrepientan esas personas en el camino y comiencen a hablar las palabras de Dios. Hay unos que dan mensajes tan light, hermanos, tan light, o sea, no se meten en la profundidad, no van más allá, te hablan media hora la palabra y ya con eso piensan que ya se solucionó todo y que ya con eso te vas a alimentar. Te dan tan light, es como la leche, ¿no? Que ya no solamente hay leche entera, hay leche deslactosada,
hay leche light, ¿no? Y hermanos, es tan vital la defensa contra las falsas doctrinas que Judas dice, cambié de mente, cambié mi carta, cambié mi escrito. Ahora, ¿cuál es esa fe por lo cual tú tienes que pelear? Bueno, a lo que Judas se está refiriendo no es al acto de creer, o sea, la fe de creer. La fe cristiana es un conjunto, diríamos que de doctrinas, de enseñanzas, de principios que Dios reveló, que Pablo le llama todo el consejo de Dios, así lo llamó Pablo. Tenemos que contender por todo el consejo de Dios, tenemos que pelear por la idea de la Trinidad, por ejemplo, la divinidad de Cristo, su nacimiento virginal, su encarnación, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, su segunda venida, ¿sí? La divinidad del Espíritu Santo y así muchas que se encadenan, ¿no? Ahora, cada una de esas doctrinas tiene implicaciones, de manera que tú tienes que pelear, contender no solamente por el concepto doctrinal, sino también por las implicaciones que cada una de esas doctrinas tiene que ver con tu vida en obediencia. Cada vez que hay un falso maestro que te está contradiciendo uno de los pasajes que a mí me está llamando a obedecer, porque según él tiene una idea de hipergracia, porque si no conocían ese término, ahora los de la prosperidad o algunos manejan la hipergracia. Tú tienes que contender contra eso también. La doctrina puede ser la cruz de Cristo, la crucifixión, pero la implicación es que yo tengo que vivir una vida cristocéntrica y eso es un mandato a la obediencia. Cuando viene un falso maestro, como estos que vinieron y quieren hacer uso de la gracia y convertirla en hipergracia, ¿sí? Y quieren que yo me sienta en peligro de obedecer absolutamente nada, porque eso hablaría que yo estoy siguiendo la ley. Y tú tienes que contender en contra de eso, hermanos. La persona que no cree en la obediencia a los mandatos de Dios, los académicos le llaman antinomianos. Anti, que significa contra, en contra, nomos, ley. Entonces, en contra de la ley de Dios o en contra de Cristo, ¿sí? Como ya se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Estos falsos maestros estaban en contra de obedecer lo que la palabra mandaba a obedecer. Y la razón para mencionar esto, y clarifico justamente, porque este es el problema con el que Judas se está enfrentando en este momento cuando le escribe esto. De aquí que hay gente que está contando con la gracia de Dios de antemano, hermanos bien intencionados que buscan de Dios, pero que estos falsos maestros le están diciendo a esta gente, mira, tú puedes vivir en libertinaje, en inmoralidad, no importa, Dios te perdona, Dios es bueno, su gracia te va a encontrar. Es como si tú fueras al banco y compraras, deme $1,000,000 de gracia para que yo la pueda usar en mis pecados, en mis libertinajes, y yo sé que esa gracia me va a justificar delante de Dios. Y se nos olvida que Dios no nos dio la gracia para llamarnos a vivir en libertinaje. Dios me dio la gracia para empoderarme, para que yo viva, o más bien para que yo no viva ya dominado por el pecado. Eso me empodera la gracia de Dios para ya no vivir yo en el pecado. Seguir a Cristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tuvo costo y tiene un costo. Deja darte, por ejemplo, algunos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, José, por su buen testimonio, por su obediencia a Dios, terminó en la cárcel por varios años por obedecer. Moisés, después de 40 años de lidiar con un pueblo de dura cerviz, no pudo entrar a la tierra prometida. Chequen esto, hermanos. Ahora vean esto. Varones, ¿cuántos varones hay aquí? Amén. Oseas se le pide que se case con una prostituta recurrente y se le pide que le siga amando igual. Y no solamente eso, sino que la próxima vez que vaya a prostituirse, vaya y la busque, paga
pague por sacarla de esa condición que estaba y vuelva y sea su esposa y la siga amando. Hombres que están aquí, ¿cuántos están dispuestos a hacer eso? Dicen algunos, heme aquí, pero mejor envíalo a él, Dios. Heme aquí, pero mejor envíalo a él, ¿no? Ezequiel pierde a su esposa y le dice, no la puedes llorar. ¿Cómo? Es mi esposa. No la puedes llorar, como símbolo de que este pueblo, o sea, el pueblo de Israel, ¿sí? Este pueblo, nadie lo va a llorar ni merece que lloren por él. Por su terquedad, por su necedad, por obstinarse en su pecado. Por ejemplo, Juan el Bautista, el que es introductor al Mesías, se le dice, tú vas a ser el introductor del Mesías, pero vas a perder tu cabeza. El Hijo de Dios es crucificado. Esteban es muerto apedreado. Jacobo, ahora sí el apóstol, ¿sí? Es muerto a espada. Pedro es crucificado boca abajo. Y usted conoce a todos, ¿verdad? Y Pablo se cree que fue decapitado. Mi pregunta es, hermanos, y quiero que levanten su mano, ¿tú quieres seguir a Dios o no lo quieres seguir? ¿Quieres seguir a Dios? Un comentarista de la carta de Judas dice que prácticamente nos llama una exhortación, nos dice, ponte de pie, el tiempo para el descanso pasó, contiende, agoniza, ejerce el mayor esfuerzo por pelear. Y ahora Judas va a revelar lo que va a pasar, hermanos. Versículo 4 de Judas, capítulo 1, versículo 4. Y es porque hay una palabra aquí, el por qué, la primera palabra que menciona en el versículo 4, porque el por qué me va a decir algo más que va conectado al versículo 4, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice en la traducción, no se las voy a leer, la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, ¿sí? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Sí? Es como si dijera Judas, hermanos. Esa es la razón, de alguna manera, me enteré que estos hombres se han infiltrado entre ustedes. Hombres impíos, hombres malvados, y resulta que estos están tomando la gracia de Dios, o sea, están cantando, están alabando, diezman, ofrendan, llegan puntuales, incluso a muchos están encubiertamente en ministerios, ¿sí? Pero convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, enseñando a otros que esa es la forma de vivir, y al mismo tiempo están negando a nuestro único y soberano Señor. Están negando la autoridad de Cristo sobre ellos y sobre ustedes. Hay varias cosas en este pasaje, varias palabras que quisiera mencionar. Lo primero es que ellos se infiltraron encubiertamente de forma secreta. Ellos se parecen a las termitas. En el sureste, que viví algunos años, estas termitas se meten entre las paredes. Incluso esas termitas están debajo de la tierra y se empiezan a filtrar, empiezan a cavar. Esas termitas se empiezan a cavar, y cuando tú ya las ves, están en la pared y se ve una línea allí. Eso es una termita. ¿Qué está haciendo? Debilitando la construcción. ¿Qué está haciendo? Debilitando todo lo que es los cimientos. Y
Y no solamente eso, sino también se meten a la madera. De repente, y a mí me pasó una vez, que yo me iba a sentar en una silla que regularmente no me siento, y cuando me siento, siento como que está floja. Dije, ¿qué pasa? No, si esta silla casi no se ocupa. Cuando la volteo, pues, ¿qué creen? Ya estaba bofa, porque la termita se había metido y estaba comiéndose todo esto. Y entonces dije, no, pues ahora se le tiene que cambiar la pata a esta, porque alguien se va a caer aquí, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que por fuera no se veía nada, hermanos. Pero tarde o temprano va a salir a relucir la termita. Entonces, cuando yo chequé esto, me dijeron, pues sí se puede fumigar. ¿Saben cómo se iba a fumigar de esa termita? Tenían que taladrar varios lugares, varios sectores de la casa, tenían que taladrar, y por el taladro, o sea, por ahí, iban a meter todo el líquido por la base de abajo, los cimientos, para que la termita muriera. Fíjense cómo es. Entonces, ¿qué nos trata de decir con esto? Que los falsos maestros se filtran de forma secreta. Ellos parecen una termita, ¿sí? Y lo que tienes que hacer es que tienes que cavar profundamente, ¿sí? Para desarraigar eso. Entonces, ¿por qué dice aquí que se meten en forma secreta, encubiertamente? Porque ellos vienen y te dicen, aleluya, gloria a Dios, exaltan a Dios, glorifican a Dios, pero dales tiempo y va a resultar como la termita. Ya teníamos medio metro, ahí sin darnos cuenta, ya teníamos medio metro de termita ahí sobre la pared. Entonces empezamos a limpiar, empezamos a echarle líquidos, la madera y todo eso. Ahora, segundo, lo que nos dice de estos hombres es que Dios ya los conocía de mucho tiempo atrás y los marcó para destrucción. Ahora, compara lo que dice Dios de ellos y lo que dice de nosotros. Nosotros fuimos marcados para salvación hace mucho tiempo, desde antes que se formara el universo, como ya lo leímos. Estos hombres fueron marcados para condenación hace mucho tiempo, desde que el universo existiera. Lo único que faltaba es que su castigo llegara. Y entonces nada más que se recorriera la línea del tiempo para que se ejecutara ese plan. Tanto yo de ser salvo, ¿sí? Tanto ellos de recibir la condenación, ¿sí? Pero Judas y Pedro dicen que Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su posición original. Tu salvación original, si tú no la has guardado en el sentido de cuidarla, ¿sí? Con temor y temblor, no pienses que el castigo no te va a llegar, hermanos. Así es que dice Pablo, el que mire estar firme, mire y no caiga. Tratar de buscar de Dios, tratar de obedecerle a Dios. Y tercero, estos hombres son calificados como impíos, hombres inmorales que abusaron de la gracia de Dios para vivir libertinamente, diríamos así. La palabra como libertinaje es una fuente que leí yo en un comentario del lenguaje original. Originalmente la palabra libertinaje se refería a cualquier exceso, falta de moderación, pero llegó a transmitirse la idea de un exceso desvergonzado y lógicamente la ausencia de moderación. Y este exceso que especialmente estaba hablando se refería a lo sexual. Así es que estas personas vivían en un libertinaje sexual, ¿sí? Pregunta, hermanos, ¿cuándo se escribió el Nuevo Testamento? En el primer siglo, ¿verdad? O en el siglo XXI. Porque ahora mismo hay un exceso desvergonzado de inmoralidad sexual. ¿O ustedes no lo ven, hermanos? ¿O sí lo ven?
Lo peor es que esta gente está pecando y al mismo tiempo contando con la gracia de Dios. Es como estar agarrado, por así decirlo, de la gracia de Dios para pecar, porque yo sé que no me va a cobrar su gracia y eso me da una tregua para yo pecar. Y Judas dice, no es así. Dios no nos dio la gracia para vivir de esa manera. Si a los ángeles no perdonó por no guardar su dignidad, también nosotros. Y como lo decía yo, según la carta que leíamos del apóstol Pedro, que mencionaba sobre esta situación y dice, y el juicio llegará primeramente por la iglesia, por la casa de Dios. O sea, que les va a llegar a ellos también, pero primero va a empezar por nosotros el juicio de Dios. Y Pablo también dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y dice Pablo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pecar más? O sea, de ninguna manera. Y Pablo casi yo lo escucho, ¿cómo se te ocurre esa barbaridad o ese pensamiento de seguir pecando para que la gracia abunde? Es fuerte, ¿no, hermanos? Cuarto, también Judas dice que esta gente tiene una corrupción doctrinal. Su corrupción no solamente es moral, del libertinaje también era una cuestión doctrinal. ¿Por qué? Porque ellos estaban negando al único soberano Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo negaban? Pues fácil, como vivían en su libertinaje, así lo negaban a Dios. Hermanos, cuando no vivimos conforme a lo que la palabra manda, en ese momento, durante ese tiempo, yo estoy negando a Cristo. Así es que la forma de cómo vivimos va a afirmar o va a negar a Cristo. La forma en cómo vivimos va a afirmar o a negar a Cristo. ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuánto te relacionas con la gente? La idea es que Cristo, el Señor, sea el Señor de tu vida. O de plano que no sea el Señor de tu vida. Porque no hay señorío parcial, hermanos. O estás o no estás. Así lo dijo Jesucristo. O estás conmigo o estás en contra de mí. No hay un señorío parcial que ahorita sí, que mañana no, que sí te busco a ti, pero también busco a los santeros, pero que sí me resuelves tú, pero yo me dijeron de un brujo de Catemaco, o sea, o estás o no estás. No hay señorío parcial. Judas dice que hay gente que está negando a Cristo. Pedro dice en su segunda carta que lo mismo está pasando, que estos falsos maestros están negando a Cristo. La cristología, hermanos, el estudio de la doctrina de Cristo, ha estado bajo ataque desde la antigüedad. Por ejemplo, en el IV siglo hubo que pelear sobre la divinidad de Cristo, el famoso concilio de Nicea, para defender la divinidad de Cristo. Porque ciertamente en ese momento se levantó un obispo de Alejandría de nombre Arrio, ¿no? Que estaba negando la divinidad de Cristo. Y 300 obispos se reunieron, que por cierto no me invitaron, ¿no? Y finalmente hicieron una declaración doctrinal del credo de Nicea, para lo que crean que nada más los católicos tienen credos. No, la historia cristiana está llena de credos para defender la fe cristiana. Posteriormente, en el siglo V, hubo que hacer otro concilio para defender la cristología. En ese concilio se le llamó de Calcedonia. ¿Por qué? Porque había gente que estaba negando las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y finalmente se produjo otro credo para afirmar la unión permanente, indivisible, sin confusión, de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. En el siglo XIX, otra vez, la cristología estaba bajo ataque, hablando de Cristo. Ellos hablaban del Cristo histórico, siglo XXI, siglo XX. La cristología está y estará, yo digo, bajo ataque todo el tiempo. En el siglo I, en la segunda carta de Pedro,
aquí hay gente que está negando a Cristo. En Judas hay gente que está negando el señorío de Cristo, su autoridad. En Pedro hay gente que está negando la segunda venida de Cristo. Ahora, lo interesante y lo doloroso es que la corrupción doctrinal de la negación de Cristo produjo una corrupción moral. A veces lo primero se corrompe, que es la doctrina, y luego se corrompe mi estilo de vida otras veces. Mi estilo de vida primero y luego hay que regresar a la doctrina para adaptarla y justificar mi estilo de vida. En otras palabras, yo peco y luego creo yo una cosmovisión para justificar mi pecado. Y eso está difícil. El estilo de vida de estos falsos maestros es que estaban negando a Cristo. Yo les aseguro que no tenían una sola esposa, tenían varias esposas a la vez. Y estaban creando ellos una cosmovisión para justificar el hecho de por qué ellos vivían con diferentes esposas. Porque habla de esa corrupción sexual, ¿no? A lo mejor se remitían a cuando David tenía varias doncellas, a Salomón, a Abraham, remitían todo eso para justificar su acto, para negar a Cristo. Así es que el estilo de vida nuestro, hermano, afirma o niega a Cristo. Y Pablo le dice a Tito, vean, chequen lo que dice Tito 1:16. Así es, cuanto antes se pagaban las indulgencias. Muy bien. Tito capítulo 1, versículo 16, hablando de personas, véanme, entre comillas, ¿sí? Hablando de personas, dice que Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero ¿qué dice, hermanos? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo le dice a Tito, tú puedes profesar a Dios, todo lo que tú quieras, pero déjame ver tu estilo de vida. Y eso es lo que Santiago dice, medio hermano del Señor Jesucristo, hermano de Judas, cuando dice Santiago, enséñame tu fe y yo te voy a enseñar mis obras. En otras palabras, lo que significa eso es que mi estilo de vida te va a hablar ¿de qué? De mi fe, en lo que yo creo. Eso es lo que trata de decir Santiago. Mi estilo de vida, mi estilo de andar, te va a decir en lo que yo creo, en lo que yo afirmo. Y Pablo le dice a Tito, cuídate de esas personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y eso es lo que está pasando, que le preocupó a Judas y que hizo Judas que cambiara el contenido de su carta. No puedo hablar de la salvación que quise hablarles al comienzo. Tengo que luchar ahora, tengo que decirles que luchen, que contiendan por la fe que nos ha traído salvación. Porque los creyentes, de otra manera, se están desviando detrás de una hipergracia profesada por maestros que ya están dentro, porque entraron secretamente y que están animando a los hermanos a vivir en una libertad, o más bien un libertinaje, negando la autoridad del mismo Señor soberano del cielo y la tierra. O sea, corrupción doctrinal trae corrupción moral. Corrupción moral frecuentemente produce una corrupción de doctrina. El desafío para nosotros hoy, hermanos, el desafío para nosotros es que ciertamente Cristo sea Señor de toda nuestra vida, de cómo yo pienso, de mis motivaciones, de mis excusas, de mis explicaciones, de manera como crías a tus hijos, de la manera como te casas, cómo no te casas, de la manera como enseñas, de la manera como amamos a nuestro prójimo, de la manera como amamos a un enemigo, al que te vitupera. Que Cristo sea en tus relaciones, que Cristo sea en tus finanzas, que Cristo sea que en tu negocio, de cómo tratas a los demás. ¿Por qué? Porque ya tenemos lentes ahora, miren, hermanos, tenemos lentes bíblicos
que nos permiten ver todo el mundo como un potencial converso o hijos de Dios. Tenemos que saber tratar a esta gente, ¿no? A los inconversos, porque tal vez por nuestra conducta sean ganados ellos, ¿sí? Porque puede ser un potencial converso e hijo de Dios, escogido en la eternidad pasada, que yo no conozco, amado por Dios, guardado para Jesucristo, que eventualmente por mi testimonio llegará a creer, y quién sabe si yo soy el instrumento de salvación para esa persona. Que Cristo sea el Señor de tus acciones, de mis acciones, de tus palabras, de mis palabras, de nuestros pensamientos, de manera que cuando tú profesas a Dios, lo afirmes con tu vida, respondiendo al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.